Bueno, y como les dije en el video anterior, ahora voy a contestar la pregunta de Alma, que quiere saber si en la época colonial había útiles escolares como las latas que usamos en la escuela, lápices de colores, plasticolas y cuadernos. Bueno, primero que en la época colonial yo les había contado que no había escuelas todavía. Se sabe que el cabildo contrataba a un maestro para que enseñara a leer y a escribir. Y recuerdan que yo les dije que no todos tenían acceso a este tipo de derechos. Solamente iban los niños y jóvenes de familias poderosas de Buenos Aires o con dinero, ¿no es cierto? No estaban permitida la entrada de negros, de gente de color. Y yo les había contado que los niños pobres, que muchas veces desde chiquito iban a trabajar con sus familias al campo, y bueno, tampoco tenían acceso a la educación. O sea que hay muchos que no sabían leer y escribir. Bueno, con el paso del tiempo, los jesuitas y los franciscanos, que eran sacerdotes, organizaban en sus conventos, en las iglesias, aulas precarias, ¿no? Con pocas cosas para enseñar, para seguir enseñando. A leer y a escribir, cosas que tenían que ver con la humanidad, el catecismo, que hoy en día le decimos catequesis, pero en aquel entonces se le decía catecismo. Y bueno, se les enseñaba buenas costumbres y modales. Con el tema de lo que preguntás, Alma, o sea, ¿por qué hago esta introducción? Porque era todo muy precario el tema de lo escolar, como que se fue dando de a poco. Bueno, y con respecto a los útiles escolares que vos mencionás, Alma, bueno, tengo que decirte que no, que es muy diferente a lo que ustedes están acostumbrados. Los niños que accedían a la escuela entre comillas, porque no era tanto una escuela, el que hace fuerte el tema de las escuelas en el país fue Sarmiento, muchos años después. El tema de lo escolar era muy precario. Entonces, ¿qué usaban los niños que podían acceder a la educación? Cuadernos no existía, porque el primer cuaderno que se inventó fue en el año 1920, o sea, mucho después. Lo que usaban los niños para escribir eran hojas sueltas. Y para escribir no existían ni las fibras, marcadores, crayones, lápices de colores tampoco. El invento de los lápices de colores fue exactamente en el año 1834, mucho después. Lo que usaban para escribir eran plumines, que los hacían con las plumas de las aves que yo les conté en la clase de conocimiento del mundo del viernes, que les mandé fotito del Museo del Cabildo. Usaban de las plumas de las aves grandes, la punta la usaban para mojar en la tinta y con eso escribían en la hoja. Después con el tiempo aparecieron las plumas de metal, que esas venían de Europa, las traían como y no todo el mundo las tenía, o sea, era algo caro y solamente las personas que tenían dinero para comprarlas. Entonces, cuadernos no tenían, usaban hojas sueltas. Para escribir, plumines. Y el lápiz de grafito, el lápiz común que ustedes usan para escribir todos los días o para dibujar, ese se inventó en el 1800, o sea que ya existían lápices para dibujar y escribir. Así que eso tenían lápices, tenían plumines, la tinta y la hoja. Todo lo que ustedes conocen de útiles escolares no existía nada. Y vos también preguntaste, Alma, sobre la plasticola. Bueno, la plasticola es una marca. En realidad, el pegamento que está dentro de la plasticola se llama adhesivo vinílico. Y eso se inventó, déjame ver que recién lo anoté, en 1942, o sea, muchísimos después de la época colonial. O sea que tampoco usaban. Era muy precario lo que tenían para trabajar, era muy precario y bueno, sí tenían libros que les ayudaba para leer, pero era todo muy básico, muy básico. No tenían
Todo eso que vos me nombraste, si había de útiles escolares, vino con el tiempo, con los inventos y después con la sociedad que empezó a consumir y bueno, las industrias, las fábricas que empezaron. Acordate que yo les conté que en la época colonial no había industria, no había fábricas, las cosas que se traían del continente europeo. Bueno, después cuando se instalaron las primeras fábricas, las primeras industrias, en el 1800 y pico, 1890 y pico, recién ahí empezaron a surgir algunas cosas, pero en la época colonial eso solito tenían para trabajar en las escuelas, que no eran tan escuelas tampoco. Bueno, nos vemos mañana. Sigo respondiendo, ya falta poquito para terminar con todas las preguntitas que me van haciendo. Les mando un beso, cuídense, ayuden en casa.